Cáncer y trasplantes. ¿Qué relación hay entre el cáncer y el reconocimiento inmunológico? Vamos a tener que ver cuáles son las células cancerosas, por qué se transforman, cómo responde nuestro sistema inmunológico, qué tipos de antígenos existen ahí, la teoría de la inmunovigilancia y bueno, qué vamos a poder hacer para diagnosticar precozmente y tratar ese cáncer. Lo primero que vamos a tener en el proceso de desarrollo de un tumor o neoplasia, vemos aquí una célula aislada, el tejido, que va a desarrollar una morfología distinta. Va a adquirir una alta tasa de multiplicación. Vamos a tener, por lo tanto, una célula cancerosa. Estas células cancerosas vemos cómo proliferan en el número 2, forman una masa localizada y podemos hablar de un tumor benigno. Número 3, vemos que las células cancerosas empiezan a invadir los tejidos circulantes y en este caso ya diremos que tenemos un tumor maligno. Y en el cuarto paso vemos a estas células cancerosas que están migrando bien por vía sanguínea o bien por vía linfática, van a llegar a otros órganos y por lo tanto vamos a tener una metástasis, ya que en estos nuevos órganos van a desarrollarse tumores. Las células cancerosas se han transformado bien porque ha habido una mutación de su material genético o bien porque han actuado sobre ellas ciertos virus. Y si vemos sus características nos encontramos con que tienen un origen clonal, están dividiéndose continuamente de una manera incontrolada, el citoesqueleto no es para nada normal, la actividad bioquímica se encuentra muy alterada, podemos encontrar muchas veces anomalías cromosómicas y en superficie podemos encontrar algunos antígenos tumorales de membrana diferentes a los que encontramos en las células normales. Estas células tumorales pueden tener o bien antígenos específicos de tumores, antígenos que solo aparecen en los tumores, son unas proteínas asociadas a diferentes tipos de tumores, algunos que conocemos, como por ejemplo el melanoma maligno o el osteosarcoma, y aunque puedan inducir anticuerpos específicos, no dan lugar a una respuesta inmune adecuada para controlar el cáncer, por lo tanto pueden desarrollarse. Y luego nos encontramos con los antígenos asociados a tumores. Estos son proteínas que no son específicas de tumores, pero sí que en estos los encontramos en mayor cantidad, se han expresado más o bien se han expresado de una forma aberrante. A veces son proteínas de origen viral, como por ejemplo en el virus de Epstein-Barr, que produce el linfoma de Burkitt, el virus del papiloma humano, del cuello uterino. Otras veces lo que tenemos son reactivación de genes embrionarios, como las fetoproteínas. O también nos podemos encontrar con proteínas oncogénicas, que son productos de mutaciones en proto-oncogenes, en genes supresores tumores, en genes reparadores de ADN. Nosotros tenemos una teoría de la inmunovigilancia por la cual, por las pruebas que estamos obteniendo, creemos que nuestro sistema inmunitario lo que hace es detectar cuando las células normales han sido alteradas y van a provocar la lisis de esas células alteradas. Puede que alguna de estas células se nos escape, que no sufra esa lisis, pero el sistema inmunitario sigue actuando sobre ellos, con los anticuerpos, con los linfocitos T, con las células asesinas y con otros. Se ha podido transformar en un tumor primario y nuestro sistema inmunitario sigue su inmunovigilancia, lo detecta y lo intenta derrotar, pero llega un momento en que ya el tumor primario puede, con el sistema inmunitario, se propaga el tumor y por vía sanguínea o por vía linfática tenemos una metástasis. ¿Cómo se pueden evadir los tumores? ¿Qué es lo que pueden hacer para que se nos escapen? Pues bueno, a veces las células tumorales modulan, cambian sus antígenos tumorales de modo que desaparecen de la superficie celular. No los vemos, por lo tanto no podemos atacarlos. Otras veces, por ejemplo, presentan una cantidad muy baja de moléculas HLA. Entonces, nuestros linfocitos T citotóxico no las reconocen adecuadamente, no las pueden atacar. Hay células tumorales que presentan tal cantidad de antígenos que bloquean nuestros linfocitos, no saben qué hacer. Y luego también es verdad que nuestra respuesta inmune puede ser lenta en relación con el crecimiento de ese tumor. Lo mejor va a ser utilizar métodos preventivos, es decir, nosotros tenemos un control sanitario de sustancias que tienen acción cancerígena, nos podemos hacer revisiones periódicas como las mamografías, como las pruebas también de
cáncer de colon. Y evidentemente también tenemos que tener cuidado con los alimentos. Debemos tener en nuestra dieta alimentos que tengan sustancias anticancerígenas. Y bueno, hay veces que el cáncer se desarrolla y no nos queda más que utilizar tratamientos. Podemos utilizar la cirugía, que conocéis ya. El cáncer, si está localizado en un lugar concreto y no tiene metástasis, se puede acceder a él. Se puede utilizar radioterapia cuando el cáncer está muy localizado, pero tened en cuenta que la radioterapia tiene también sus efectos secundarios. La quimioterapia es un tratamiento inespecífico que actúa sobre todas las células que están en fase de división, por lo tanto los efectos secundarios son muy importantes. Y también disponemos de tres tratamientos más nuevos: la terapia génica, el interferón y la inmunoterapia adoptiva. Podemos utilizar inmunoterapia tanto para las anomalías del sistema inmunitario como para el cáncer. Estos tratamientos van a intentar combatir los microorganismos infecciosos, suplir las deficiencias del sistema inmunitario y evitar fenómenos de rechazo en los trasplantes. Respecto a las anomalías que surgen en el sistema inmunitario y por lo tanto la inmunoterapia que podamos usar, va a ser una inmunoterapia que vaya contra las anomalías de la autoinmunidad, y lo que va a hacer es centrarse en reducir la respuesta autoinmune, pero también afectará a la respuesta inmune normal. Aquí podemos utilizar drogas inmunosupresoras que disminuyen la proliferación de linfocitos, se pueden extirpar la glándula tiroides y hacer plasmaféresis para paliar los efectos autoinmunes, o incluso también utilizar sustancias bloqueantes de los autoantígenos. Por otra parte, podríamos ir contra las disfunciones como las alergias y las inmunodeficiencias. En este caso, utilizaríamos antihistamínicos o inyecciones de alérgenos específicos, o también inyecciones periódicas de anticuerpos en el caso de inmunodeficiencias. Y por último, aquella inmunoterapia que va contra el rechazo de los órganos, es decir, podrá utilizar agentes inmunosupresores inespecíficos, o también se pueden irradiar los órganos linfoides para así reducir la población de linfocitos. Respecto al cáncer, que es lo que más nos interesa en estos momentos, esta inmunoterapia del cáncer puede activar a los macrófagos y la producción de interleucina por ciertas sustancias que se inyectan en el núcleo cancerígeno, y se puede utilizar el interferón para así poder incrementar mucho más este efecto de la presentación. Aquí vemos el interferón, la molécula HLA, el macrófago, el antígeno tumoral y los linfocitos T. También se puede utilizar terapia génica. Se podría insertar en las células cancerosas genes específicos que aumenten la actividad del sistema inmune, o descubriendo estrategias para inhibir la actividad de los oncogenes. Y disponemos también de la inmunoterapia adoptiva, es decir, extraer linfocitos T del paciente, exponerlos en el laboratorio a antígenos tumorales y así estimularles, enseñar muy bien cuáles son esos antígenos tumorales, de tal forma que cuando los inyectemos al paciente, gran cantidad de estas células previamente tratadas van a responder muy selectivamente a las células del tumor. Los trasplantes y los fenómenos de rechazo. Un trasplante o injerto es el procedimiento médico que nos va a permitir sustituir determinados órganos o tejidos enfermos de una persona, la llamada receptora, por los de otra, la donante. Aquí tenemos los principales tipos de trasplante que se han podido hacer: córnea, pulmón, corazón, hígado, piel, tejido vascular, páncreas, riñón, intestino, médula ósea. Algunos son trasplantes de vivo y otros pueden proceder de personas que hayan fallecido, como es el caso de la córnea, por ejemplo. La viabilidad de los trasplantes va a depender de lo compatibles que sean el donante y el receptor. Ahí tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, el HLA, y también de cómo funcione el sistema inmune del receptor. Y dependiendo de quién proceda ese órgano, podemos hablar de un autotrasplante o autoinjerto cuando el donante y receptor son el mismo individuo, isotrasplante cuando donante y receptor son genéticamente idénticos, es decir, gemelos univitelinos, alotrasplante cuando estamos hablando de individuos de la misma especie, y xenotrasplante cuando el donante y el receptor pertenecen a diferentes especies.
No encontraremos rechazo cuando estemos hablando de auto o de isotrasplantes o si estamos teniendo en cuenta tejidos con poca irrigación sanguínea o sin irrigación sanguínea, como es el caso de la córnea del ojo. Si comparamos la evolución entre un trasplante correcto, el de la derecha, una implantación del injerto correcta o un rechazo al injerto, veremos que a los 3-7 días de haber colocado ese tejido se ha ido dando una revascularización. En torno a los 7-10 días ya vemos cómo el tejido correcto ha habido aquí una cicatrización, pero en este tejido que no está cogiendo bien el trasplante se infiltran las células en el tejido injertado y a los 10-14 días, si ha habido una implantación del injerto, la zona la vemos muy bien cicatrizada y sin embargo en el otro caso veremos una necrosis del tejido injertado y por lo tanto un rechazo del injerto. La principal causa de un rechazo siempre va a deberse a la estructura del complejo mayor de histocompatibilidad, HLA en humanos. Tenemos que recordar que estas moléculas del HLA de las células del tejido trasplantado pueden actuar como antígenos extraños y desencadenar el proceso de rechazo. Aquí veremos que interaccionan los macrófagos activados por las respuestas humorales, los linfocitos T, que son también capaces de activar esos macrófagos, estas interleucinas que producen los linfocitos T. Tenemos también los linfocitos T que van a dar lugar a una respuesta celular. Algunos vamos a tener linfocitos T citotóxico, vamos a tener células asesinas estimuladas por estos linfocitos T. Estas células asesinas secretarán perforinas y destruirán esas células de tejido trasplantado. Y también nos encontramos con que las plaquetas formarán trombos y los fagocitos destruirán las células que están opsonizadas marcadas con esa respuesta humoral. Por suerte disponemos de diferentes agentes inmunosupresores, agentes que lo que van a hacer es terminar y atacar en esos posibles puntos de rechazo. Tenemos, por ejemplo, corticoides que interfieren con el linfocito T colaborador, no dejan que se fabrique la interleucina de tipo 1, la ciclosporina, que interfiere con la síntesis de la interleucina de tipo 2, el OKT3, por aquí el linfocito T, la rapamicina, también por aquí. Entonces, si nosotros frenamos todo este desarrollo de aloantígeno detectado por la célula presentadora de antígenos linfocito T colaborador que libera citocinas, si evitamos esta liberación de citocinas, entonces no serán activadas todas estas células de aquí. Hay diferentes tipos de rechazo teniendo en cuenta el tiempo tras el trasplante y el mecanismo responsable. El rechazo hiperagudo ocurre a los pocos minutos, se debe a anticuerpos persistentes en la sangre receptor que reconocen a HLA extraño y destruyen las células donde están. El rechazo agudo, desde varios días hasta un mes, tarda en ocurrir. Y aquí nos encontramos ya con una variedad muy importante. Están los linfocitos T, los linfocitos B, los macrófagos, los complejos anticuerpo-complemento, los complejos antígeno-anticuerpo que de alguna forma provocan agregación plaquetaria y coagulación. Y por último, un rechazo tardío o crónico, que es el que ocurre a partir de los 3 meses, y este se debe a diferentes reacciones de hipersensibilidad contra estos tejidos trasplantados. No debemos de olvidar la posibilidad de una reacción injerto contra huésped. Es grave y puede ser mortal. Es una enfermedad en la cual hay linfocitos T maduros del donante presentes en la médula u órgano trasplantado y estos son capaces de desencadenar una respuesta inmunitaria contra los tejidos del receptor. La inmunidad privilegiada, realmente podríamos llamarle privilegiada, porque resulta que un bebé en el útero materno lleva consigo antígenos extraños del padre, así como también antígenos de lo propio, que son compatibles con la madre. Lo normal sería que esta condición de ser la mitad del padre provocaría un rechazo del injerto de ese bebé, pero no sucede esto, debido a que el útero es un sitio inmunológicamente privilegiado, en donde las respuestas inmunes son de algún modo dominadas.